parto hablando de lo que es la sociedad paleontológica. En esta ocasión me gustaría hablar de lo que es para mí la sociedad paleontológica. Hace 2 años atrás más o menos, yo estaba donde están ustedes, ahí sentados. ¿Ya? Yo llegué acá un día al auditorio sin saber muy bien de qué me esperaba, con qué me iba a topar. En esa ocasión, nuestro antiguo presidente de la Sociedad Paleontológica, ahí, don Miguel Troncoso, estaba dando la charla sobre introducción a la paleontología, que este año dio Andrés. También muy buena charla en esa ocasión. No, pero ese sí que era presidente. No, miren, hace tanto tiempo era atrás que ya estaban secas, todo ya, o sea, fue hace mucho tiempo en realidad, hace un par de añitos. Y en ese mismo día, yo me acerqué a hablar con Miguel y le pregunté qué podía hacer para ser parte de Spatch. Y no me arrepiento de esa decisión. ¿Ya? Las charlas que dieron ese año fueron muy buenas. Y hubo una charla en particular, la de Rodrigo Medel, que me llamó mucho la atención. Y yo dije, algún día quiero dar una charla como él. Este no va a ser ese día porque las charlas de él son demasiado complicadas. Ya, las charlas de él son demasiado densas y yo traté de un poco aligerar un poco más esta charla. Pero él me inspiró mucho. Y justamente en esa charla, al final de esa charla, Andrés se me acercó y me pidió que yo hiciera el relato de esa charla. Antiguamente se tenían que relatar cada charla y se subían a la página web. ¿Ya? Yo hasta hoy en día tengo el manuscrito de ese relato. Y en la charla siguiente pasó algo muy interesante para los que habrán estado ese año. Esa fue la última vez que nos vino a dar la charla sobre el origen de la vida alguien de la escuela matrística. No sé qué le habrá pasado a ese pobre muchacho, salió medio asustado, me dijeron, porque alguien que estaba sentadito por ahí le hizo una pregunta de como 20 minutos. Bueno, en realidad fueron varias preguntas, el pobre muchacho no supo mucho que responder y de ahí salta la fama. Después, ese año, justamente a Miguel le tocó dar esta charla que estoy dando hoy en día. Es curioso, justamente el presidente le tocó dar esta charla y a mí ahora me toca acá. Él partió con un título mucho más humilde que el mío. Él habló sobre la evolución de los vertebrados con dedos. Eso no era raro, ¿por qué? Si todos los vertebrados tienen dedos. ¿Por qué él puso ese título y no habló de los anfibios directamente? Esa pregunta yo quiero que la guarden y la retengan en su mente. Porque a lo largo de la charla les voy a explicar por qué él hizo esa introducción y no yo. Tiene mucho que ver con el desarrollo de la evolución de los anfibios. Y en esa ocasión también había otro muchacho que estaba en primera fila, ahí estaba nuestro querido presidente actual, ahí, también haciendo soporte contra la vicepresidente. ¿Ya? Spatch para mí representa no solo esta organización que ustedes ven acá dando charlas, sino que también aquí yo participé, conocí a Miguel, conocí a Andrés, personas muy importantes que me han ayudado mucho. Con Andrés, por ejemplo, cuando contaba y fuimos a Antofagasta ahí, estoy ahí, me creo Dora la exploradora por un corrido. ¿Ya? Ahí estábamos, las poleras venían con guantes ese día por si acaso. Pero estábamos ahí en la exposición. ¿Ya? Me encanta este trabajo justamente por esto, miren. Poder enseñar. Yo soy profesor y para mí me encanta mucho enseñar, justamente enseñar lo que yo sé. Y esto es lo que yo más sé, paleontología. ¿Ya? Pero Spatch también tiene momentos de diversión, como ahí cuando estábamos en Los Valdés, pequeño bailecito ese día que me creía Gangnam Style. Y también tiene momentos románticos. Está con mi polola, que la conocía acá en Spatch también. Y ahora, bueno, a lo que vinimos. Una pregunta fundamental para esta charla. ¿Qué es un anfibio? Suena simple, ¿eh? La RAE lo define de una manera bastante sencilla. Dice que es un animal, miren, acá, que puede vivir indistintamente en tierra o sumergido en agua. ¿Ya? Como una rana o un sapo, que cuando jóvenes viven en agua con branquias, por ejemplo, y que de adultos viven en tierra con pulmones. Es una definición súper sencilla. Pero la realidad es que se aplica bastante poco a lo que vamos a ver. En el colegio, generalmente nos enseñan que están las ranas, que son los anuros, con los sapitos, los urodelos, con las salamandras y tritones, y si tuvieron un poco de educación de calidad, como dicen por ahí en la frase, les habrán enseñado que también existen las cecilias, que son los apos. Eso sería más raro, es difícil que lo mencionen a veces en los colegios. Y hasta ahí todo bien, todo muy
como tetrapodomorfos, o sea, de ahí vienen los tetrápodos. ¿Ya? Ahora hay un detalle muy importante que llama mucho la atención, y es que, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver el sistema circulatorio de un pez, como puede ser un lactobactericio, un pez de esta modalidad, o un celacante. Pero si nos vamos a los dipnios, inmediatamente hay un cambio importante. ¿Por qué? Porque se agrega el pulmón y se forma una segunda cámara, otra cámara a nivel auricular. Tenemos una segunda aurícula, casi como el corazón de los anfibios. Y como ya vimos que los dipnios estaban por fuera del ancestro de nosotros de los tetrápodos, eso significa que nuestros ancestros, peces tetrapodomorfos, pudieron haber tenido un corazón tricamerado y que los anfibios actuales pudieran haberlo heredado. ¿Ya? Otra característica importante, dentro de los tetrapodomorfos, está este pequeño grupo, los eutetrapodiformes, que son como más especializados aún, más avanzados hacia la vida en tierra, y tienen una característica que nosotros heredamos, las koalas. Todos los peces tienen generalmente esta característica, una narina en la apertura de la fosa nasal anterior y una narina posterior, o sea, el agua circula así y así van sintiendo el olor, los aromas en el agua. En cambio, los tetrápodos tenemos una apertura externa por fuera de la cara y una apertura interna, la coana, que se comunica directamente con la boca. Todos sabemos que detrás del paladar, la fosa nasal se comunica con nuestra garganta. Esas son las coanas. ¿Ya? Y esta característica aparece en estos peces primitivos. Ya no queda ningún sobreviviente hoy en día, pero se ven en los registros fósiles, en el cráneo. ¿Ya? Y es un paso importante para poder salir a la Tierra. Aquí tenemos el tetrápodo. ¿Qué pasó entre medio? Este problema que Darwin planteó que dejó para los paleontólogos más adelante. Se encontró este pececito llamado Panderictis. Tiene 380 millones de años de antigüedad. Y aquí tenemos a un Acanthostega, claramente tetrápodo, pero de hace 365. ¿Qué pasó entre medio? Por mucho tiempo había una neblina que impedía saber qué pasó ahí. Hasta que, más o menos, en el año 2004, 2005, bueno, me está fallando un poquito, pasó algo importante. ¿Qué pasó? Les voy a explicar. Primero, se sabe que el Panderictis tenía una característica muy importante. La forma en que nadaban, muy similar a todos los peces, tenían la capacidad de poner las aletas en posición horizontal y apoyarse para utilizar el mismo movimiento con el que nadaba para rectar. Aquí se puede ver el movimiento de un pez, el movimiento, por ejemplo, de una lagartija o de una salamandra. Le permitía hacer ese movimiento. Nada muy llamativo, pero fundamental. Aquí les voy a mostrar un video, ¿ya?, de un pececito actual llamado bichir. Este pececito no es un sarcoptericio, es un actinoptericio, pero es tan basal, tan primitivo, que tiene muchas características en común con los sarcoptericios. Por ejemplo, sus larvas, ¿ya?, tienen branquias externas como las del ajolote. ¿Alguna vez han visto el ajolote? ¿Han visto las branquias que tienen por fuera? ¿Ya ahí les voy a poner muchas imágenes? Cuando son larvas tienen esa característica. Y además la vejiga natatoria puede usarla como pulmón cuando sus estanques empiezan a secar. Este pez vive en África. Hicieron un experimento. Pusieron a este pececito durante un año desde que salió del huevo a vivir en un ambiente con una capa de solo 3 milímetros de agua. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un pez dipnio. Se puede ver que no puede caminar porque su parte es muy débil. Este es un saltarín del fango. Puede vivir fuera del agua, pero su sistema de caminar es muy distinto. Él es muy posterior, de una forma por convergencia, llegó un poco a vivir fuera del agua, pero no como nuestro evolucionario. Aquí vemos al bichit caminando casi como si nadara sobre la tierra. ¿Ve? Se cree que de esta manera pueden haber aparecido primero el tetrápodo y haber comenzado a salir desde el agua. Y no solo eso, este que es un cambio conductual también trajo consigo cambios anatómicos en el pez. Como vamos a ver más adelante en el video, se muestran algunas características de la estructura del cráneo
cráneo que están asociadas a las patas. Que hay un cambio, una adaptación especial para poder vivir en este ambiente terrestre, por así decirlo. ¿Ya? Y eso solo en una generación. Son cambios que llaman la atención y que pueden haber influenciado la evolución de los tetrápodos. ¿Ya? Vamos a esperar que aparezca la imagen. Aquí en este video se puede ver que esto, por si acaso, es un experimento que se hace a la luz muy poco, hace apenas una semana. Es una primicia que trae Spaz para ustedes. ¿Ya? Por si acaso, me molesté conseguir una primicia para Spaz. ¿Ya? Esta noticia me llegó hace poco, la publiqué en mi página y me conseguí el video para poder tenerlo hasta acá. ¿Ya? Este pececito, como usted puede ver, es chiquito, no más largo que un dedo y es explicarlo. Aquí se puede ver la estructura del cráneo. Estas estructuras que ustedes ven ahí son del pez normal, en su ambiente natural. Miren cómo han cambiado al estar expuestos en la Tierra, se modificaron. Se agudizaron, se separaron un poco más, de que permitía mayor movimiento como el del testosterona. El testosterona y el acantostega tenían estas estructuras separadas del cráneo, lo que les permitía mayor movimiento. ¿Ya? Y en este pez estaban comenzando a dar los primeros pasos para separarse. Estamos viendo la evolución en proceso. ¿Ya? Algo muy importante, ¿ya? Un experimento, como les digo, muy reciente, actual. Ahora, ¿qué pasa con este pequeño vacío que sigue aquí? ¿Qué pasó? Hace poco, hace un par de años, recién unos 10 años, no será menos de 10 años, se descubrió este pequeñito en el círculo polar ártico, el Tiktaalik. En inuit, que es la lengua de los esquimales, significa pez de agua dulce. Cuando ustedes tienen hipo, todos alguna vez han tenido hipo, ¿cierto? ¿Saben a qué se debe eso? Es un atavismo, un vestigio de cuando éramos peces. El acto de hipar es el acto que hacían los peces primitivos para aspirar agua y después aspirar aire cuando salieron a la Tierra. Como no tenían diafragma, este es un reflejo vestigial en nosotros. También lo heredamos de este tipo de peces. Y en el caso de Tiktaalik, heredamos algo más. Yo no soy un hombre muy atlético, para que vamos a hacer cosas. Mi hermano quizás fue un poco más atlético en los gimnasios y todo eso. Él hace lagartijas. Y las lagartijas se las debemos a este pececito, irónicamente. Tienen que llamarse pececito, no lagartijas, pero bueno. La idea es que este pez, que ustedes ven aquí Tiktaalik, es el verdadero eslabón perdido, pero ahora encontrado. Es una especie transicional perfecta, ¿ya? Entre los peces y los tetrápodos. Tenía una característica muy importante, que aquí también la vamos a ver en este video. Miren. Se ve un poco oscuro, pero miren, ahí está el bracito con la letra de Tiktaalik, y fíjense, tiene muñeca y tiene esbozos de dedos. Aquí está la pieza que faltaba. Y miren lo que puede hacer. A diferencia del Panderictis, que solo podía poner las aletas a los lados para moverse así, puede apoyarse hacia arriba. ¿Ven? Puede apoyarse así. Esto es un extracto de un documental que hizo David Attenborough. Lamentablemente su hermano hace poco murió, que era el famoso científico que aparecía en Jurassic Park. El de Jurassic Park hace poco murió, y el hermano del documentalista británico. Y este es un documental que habla sobre el éxito de los vertebrados, justamente. Y aquí estamos viendo cómo el Tiktaalik da sus primeros pasos fuera del agua para llegar hasta otra charca. ¿Ven? Ahí está saliendo. Somos campeones. El triunfo de los tetrápodos. Uno siempre puede leer en algún libro que los peces se iban a salir a la tierra, por así decirlo, por un afán alimenticio, si se quiere ver. Había alimento, claro, había árboles, insectos, querían alimentos, sí, puede ser una opción. La verdad es que hace 375 millones de años, cuando estaba pasando algo en el Devónico. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Una extinción masiva. Difícilmente la van a ver en los libros. ¿Por qué? Porque recién, en los 360 millones de años, hubo otra extinción masiva más grande. Como son seguidas, se les considera un solo evento de extinción. Pero la verdad es que la primera fue más pequeña, sobre todo en el mar, y redujo diversidad. Pero los grupos en general se mantuvieron. Por eso es que nunca se menciona. Lo
qué significa? Cambio en el nivel del mar. Cuando se acumula hielo, se pierde agua del océano, disminuye la evaporación, por diferencia se enfría y hay menos lluvia. Por lo tanto, las charcas comienzan a secarse. Esa es la razón fundamental por la cual el cristal y estos tetrápodos salieron del agua. Más que comida, porque comida había en su ambiente. El problema es que estaban secando su ambiente. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que les explicaba yo de las lagartijas. El Eustenosteron, como pueden ver acá, no puede mover el cuello. No puede decirte que no ni que sí. Así que nunca le pregunten nada. Y el cristal sí te puede responder. Perfectamente, los peces muy inteligentes te pueden decir que sí o que no. ¿Han escuchado la frase más rara que pescado con hombros? Este tenía hombros. Aquí está el pescado más raro del mundo. Tenía hombros. Y obviamente lo heredaron después descendientes de trapo. ¿Ya? Él podía mover el cuellito y hacer así. Este es el paso que estábamos buscando los paleontólogos. Por fin tenemos la pieza que Darwin predijo, el cristal. Y aquí podemos continuar armando el árbol genealógico de los anfibios. ¿Qué tenemos acá? Algunos primitivos, miren, una larga lista de proto-anfibios, por así decirlo. Lo más curioso de estos animales es que, como había dicho antes, tienen dedos, a lo que le tienen los peces. El problema es que a ellos les quedaron gustando mucho los dedos. Y tienen más dedos de lo habitual. Por ejemplo, acá, el ginecterón, acá está, este animalito tiene 7 dedos. El pez azteca que nos encontramos sus humanos ahora, no sabemos cuántos tendrá, pero la pez azteca tiene 8. Sus patas, sus manos, por así decirlo, sus patas, eran como las guantes de béisbol, eran muy grandes, como un abanico para poder moverse por el agua, más que por sobre la tierra. ¿Ya? El Ixtustega, que vemos acá que es muy famoso por el primer ancestro de los tetrápodos que se conoció, ¿ya? Por el cual lleva este grupo el nombre Ixtustegalia, justamente. Este animalito tenía también 7 dedos en las patas traseras, en las patas delanteras no se encontraba todavía, pero da la impresión de que justamente estos animales tenían muchos dedos, tenían polidactilia. Todos los vertebrados posteriores tienen 5 dedos. ¿Por qué tenían más? Esos eran experimentos de la evolución, estaban tanteando qué fórmula funcionaba mejor. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, cuando ustedes vean un dibujo de este animalito de 4 patas, no le crean al dibujante. Por lo que sabe hasta ahora, con suerte, este animal podía permanecer un poco fuera de la tierra y apoyarse sobre todo en las patas delanteras. Las patas traseras las arrastraban, no les daba para más fuerza. El Leprechaun quizás pudiera haber caminado fuera de la tierra. Y el Leprechaun que tenemos acá tenía ya también 6 dedos, un número un poco más menor que los demás, y posiblemente ya fuera el paso anterior a la formación de los 5 dedos definitivos, todos los demás vertebrados. ¿Ya? ¿Qué pasó después de esto? Aquí es cuando se complica la historia. Hasta aquí era sencillo, después se complica más. ¿Por qué? Y aquí estamos viendo la formación del dedo. Vemos desde los peces, el cristales y la cantostera. ¿Ves? Ya se empieza a tomar forma la idea de los dedos. Aquí vemos una gran diferencia. Ustedes ven la pata extendida hacia arriba. Acá estamos viendo el hombro, acá, lo que sería el antebrazo o la muslo, dependiendo de cuál extremidad fuera. ¿Ya? Y aquí está la mano con la pata. En los peces se establece esa forma. En los peces de los tetrápodos hay una torsión. Con este hueso que está hacia acá, se torce hacia acá y los mandos se torcen hacia allá. Hay una torsión. ¿Por qué? Porque las aletas están así. Que sirven para nadar, para apoyarse. Mientras que cuando uno quiere apoyarse, caminar tiene que estar así. Hay un cambio, una rotación en el brazo, que hasta hoy en día lo conservamos. Aquí es cuando llega el enredo mental y todos los paleontólogos van a vestiduras, le quieren tirar el pelo, qué pasó acá, por qué no entienden esto. Les voy a explicar. Acá hubo una división en el camino de los anfibios. Acá tenemos, por ejemplo, los Ixtustega que les estábamos mostrando recién. Hasta ahí todo bien, sabemos que son el grupo más ancestral, la base de todo. El problema viene acá.
Por un lado tenemos los reptiliomorfos, que son los que van a dar origen a las amniotas, ¿ya? Tenemos los batraciformos, que se supone van a dar origen a los anfibios sexuales, y este grupo que no saben dónde encajar. ¿Ya? Los que tenemos escondidos, que no sabemos si son para qué lado tirar. Están indecisos, ¿no? Pero el mayor problema, cuando ustedes ven algún libro, van a decir que todos estos antiguos anfibios, entre comillas, son laberintodontes. ¿Qué quiere decir eso? Por mucho tiempo comida china mandarín eso, pero la idea básica es que ustedes toman un diente y lo cortan, como si fuera un árbol, para ver los anillos van a darse cuenta que son así. Eso tiene un diseño muy intrincado, como un laberinto. Y el problema para los paleontólogos, el dolor de cabeza, es que esta característica no le heredamos ni a los amniotas ni a los peces ni a los anfibios actuales. ¿Cómo encajan los anfibios actuales y los amniotas? En este esquema ha sido el dolor de cabeza de los paleontólogos y de los genetistas, ojo, porque los genetistas también han opinado. Los grupos que nosotros estamos viendo acá, básicamente se diferencian por una cosa, las vértebras. Espóndilo quiere decir vértebra. Por ejemplo, tenemos los leospóndilos acá, tenemos espóndilos, ¿ya? Estereospóndilos, y si ustedes se fijan, todos estos animales tienen una característica común. Tenemos aquí un centro que sería en nuestro caso el cuerpo de la vértebra, las esquinas laterales, la esquina superior, que por donde atravesaría la esquina en dorsal, que sería la parte de la médula. Y esta parte, entonces, igual está dividida en tres, separados, somos solo cuerpos. Y después, en los anfibios mágicamente actuales están unidos, los reptiles también. Otro problema, ¿cómo cargamos todas estas piezas? ¿Quién va dentro de quién? Hay una calidad todavía muy grande. ¿Ya? Vamos a ver. Les voy a explicar la parte sencilla. Aquí supuestamente, el tulépedo, o de alguien muy cercano a él, pudieron haber venido los reptiliomorfos. ¿Ya? Por un lado tenemos estos anfibios, ¿ya? Donde tenemos, por ejemplo, los antracosaurios, que significa lagartos del carbón, porque son muy abundantes en el carbonífero. Ya tenemos aquí tenemos el Seymour, ¿ya? Supuestamente venderlo los escondidos acá, ¿ya? Tenemos el Yadaxis, y estos animales que ven acá tienen pinta de lagarto a simple vista. Sus vértebras también se van pareciendo más a los reptiles, pero sigue teniendo este problema de que los dientes son diferentes. Siempre va a generar esa duda. También para cómo los escondidos, algunos los ponen por fuera, por dentro, no saben muy bien cómo encajar en estos grupos. Lamentablemente, como esto no ha dejado ningún descendiente actual, es difícil saber por genética cuál es el parentesco. A excepción de los amniotas, que son los únicos descendientes. Los amniotas tienen esta característica. Cualquier hueso amniota, incluso antes, vamos a pensar esto. Tenemos la membrana del deltoide, que está uterino, pero los mamíferos muy reducidos, y forma prácticamente parte del cordón umbilical y de la placenta. Tenemos el corio que envuelve todo esto, y en vez de una cáscara, nosotros estamos dentro del útero. No hay una estructura. Y aquí está el origen de todos los amniotas. Aquí se puede ver el dialecto morfo, que son estos anfibios, y vienen los amniotas, se dividen por este lado los mamíferos, desde los sináptidos. Tenemos los arópsidos, que tienen los anáptidos, los diáptidos, los arcosaurios, los dinosaurios y acá las aves. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien cree que esto tiene algún error? Es como buscando a Wally, ¿dónde está el error? O más bien, no es un error, es una desactualización. Hay algo que cambió acá y que casi en ningún dibujo o ningún esquema van a encontrar hoy en día. Porque es muy nuevo. Al final de la charla se nos puede explicar. Nos puede dejar metidos. Volvamos al otro lado, a los batracismorfos. Porque aquí ya vamos a volver a los anfibios. Por un lado tenemos los tecnospóndilos, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, algunos que son más primitivos. Supuestamente de esta línea de acá pudieron haber venido los anfibios actuales. La otra teoría dice que por
pudieran acá los restos escondidos, como digo, que es una posibilidad, está confirmado, pudieran haber salido también de los microsaurios. Es complicado saber de dónde vienen aún. ¿Por qué? Hay unos parecidos en las peleas que ahí se nos puede explicar por qué. Guerras entre paleontólogos. Miren, de estos grupos que me faltaban por poner acá, tenemos el Prionosuchus, que es el anfibio más grande que se conoce. 9 metros de largo, más grande que un cocodrilo del Nilo. Vivió en el Pérmico, hace más de 300 millones de años. No puede ver comparado con una persona. Es bastante grande. Y pertenecía a este grupo de acá. Y acá, en este grupito, este espóndilos, encontramos al Culazucus, famoso, que aparece en un capítulo de Paseando a los dinosaurios. Para los que hayan visto esa serie, sabrán que cuando mostraban en la Antártida, mostraban este anfibio de 5 metros de largo, uno de los últimos tenespóndilos que se conocen. ¿Ya? Y era bastante grande, como pueden ver. La pregunta dice así: tenemos ahora los anfibios actuales. ¿En dónde encajan acá? Es un problema. Porque ni siquiera hay un acuerdo con los anfibios vivientes, mucho menos con los anfibios pasados. Tenemos aquí uno de los primeros anfibios anuros, o mejor dicho, salientes. Porque anuros es un subgrupo de estos que corresponde solo a los salientes vivos actualmente. Este es el Triásico, ¿ya? Aquí tenemos un caudado que sigue el ancestro de todo lo que son las salamandras, tritones, ¿ya? Y aquí tenemos a la Eva Cecilia, que como podemos darnos cuenta está relacionado con las cecilias actuales. Estos son los anfibios ápodos. Pero aquí este ya tiene patitas. Por lo tanto, no es un ápodo todavía, pero sí, está más camino a. Y aquí hay una pelea brutal, por mucho tiempo una pelea brutal entre los paleontólogos y los genetistas. Porque algunos decían que lo que realmente valía era que estos dos eran parientes cercanos, formaban un grupo llamado Procera. Mientras que los de este lado decían que no, que las ranas y las salamandras eran más cercanas entre sí que con las cecilias. Por lo tanto, este grupo se llamaba Batracia. Ya había una pelea, la genética tuvo que intervenir. Según análisis de la pero nuevo análisis con multigenes ya del ADN nuclear se zanjó de una sola vez este problema y quedó claro que las ranas y sapos eran más cercanos a las salamandras y tritones y dejando las cecilias por fuera. Por lo tanto, lo que más hoy en día es esto, Batracia. De aquí les voy a mostrar. Por un lado, tenemos este pequeño esquema. Aquí tenemos las ranas, sapos, tenemos las salamandras, los batracios como los batracios. Aquí tenemos un grupo que se llama Anurum caudata, que en un principio se pensó que eran justamente salamandras, por eso el nombre, caudata. Pero se ha llegado a la conclusión de que en realidad ese aspecto corresponde a una característica primitiva que tenían los ancestros en común de los sapos y las salamandras. Y que lo que pasa es que los sapos se diferenciaron mucho. Pero el ancestro común ya era parecido, por eso en realidad es un grupo más primitivo. Y acá está la cecilia. Ahora, el problema por el cual los paleontólogos alegaron por mucho tiempo, hasta que los genetistas intervinieron, es que los fósiles de anuros son más antiguos que los de salamandra y los de cecilia. Si ustedes buscan el registro fósil, en el Triásico aparecen los primeros sapos, las primeras ranas. Pero, recién en el Jurásico aparecen las primeras salamandras y las primeras cecilias, junto con esto. Entonces, por esa razón, muchos pensaban que en realidad las salamandras y las cecilias eran más cercanas y que todo lo que era la rana eran más antiguos. Recién tuvieron que intervenir los genetistas para decir que en realidad la diferenciación, o sea, el punto en que hicieron acá, es muy antiguo. Del Pérmico estamos hablando de más de 300 millones de años atrás. Mucho más de lo que cualquier fósil ha mostrado hasta ahora. O sea, ¿qué nos indica esto? Que hay una falta de fósiles. Falta de aún fósiles por descubrir para poder rellenar estos vacíos. La genética ya ha ayudado, nos ha orientado para indicar cómo se hace. Faltan encontrar las piezas que faltan aquí en huesos. Faltan los fósiles. Aquí estamos viendo lo que sería un sapo salamandra, por así decirlo, un punto intermedio, el primer batracio, ¿ya? Se llama
Herobatrachus, que significa sapo antiguo, y una mezcla rara de características entre salamandra y rana. Vivió en el Pérmico, ¿ya? Hace más de 300 millones de años, y supuestamente sería el ancestro de todo este grupo, ¿ya? Lo pueden ver acá. Y aquí es donde está la disputa que él está explicando delante si era pólido, cuál es el ancestro de los anfibios actuales. Por un lado está la hipótesis que tiene Marquilón, tenemos un cóndilo con ancestro de todos los anfibios actuales. Por otro lado están los pterospóndilos, que dicen que son los pterospóndilos, que los que están ganando hasta ahora. Y estaba la tercera opción, que es que eran polifiléticos, que estaban separados, que eran grupos distintos. ¿Por qué se hablaba de esto? Que fue lo que más puso. Es que cuando se descubrió la Eocecilia, se parecía mucho a un tipo de microsaurus, ¿ya? Que eran anfibios primitivos, que eran leptospóndilos, y que también tenía esa forma alargada con patas pequeñas. Hoy en día se cree que era porque vivían en el mismo tipo de vida. Lugares tipo hoyo, ya hacían túneles en barro, como lo que le estamos dando a la serpiente, lo que le estamos dando a la serpiente. Era el mismo estilo de vida y por eso derivó la misma forma, pero no tiene una relación directa. Y sería esta la idea principal hoy en día. ¿Ya? ¿Qué pasa en la actualidad? Miren lo que tenemos ahí en la pantalla. ¿Alguien recuerda a este caballero? ¿Quién era? ¿Se murió? No. Sí. ¿Alguien se acuerda de su nombre? ¿Quién se lo sabe? ¿El cazador de cocodrilos, se acuerdan? Y vive, justamente, se murió por una lanceta de una mantarraya. Aquí en los brazos tiene el anfibio más grande que existe hoy en día. Se llama Anthias davidianus y es la salamandra gigante de China. ¿Ya? Mide más de 1 metro. Como pueden ver, es enorme. ¿En el pasado hubo anfibios grandes? Sí, también. Tenemos, por ejemplo, el Belcebú, que está al final del Cretácico con Madagascar. Ustedes pueden ver que es enorme. Algunos incluso se han encontrado que comían crías de dinosaurios. A ese nivel de grande estamos hablando. Era más grande que una sandía. Era enorme. ¿Ya? Pero, y aquí está el pero. Hace poco se descubrió algo. Aquí estamos viendo una ranita chilena de 20 centímetros que existe hoy en día. Acá estamos viendo el mismo género de ranita, pero más grande que era en la edad de hielo, hace poco, hace 10.000 años. Este es el Bercebufo, ¿ya? De Cretácico con Madagascar. Y acá estamos viendo lo que podría ser la rana más grande del mundo. Se ha encontrado solo un fragmento de número de acá. Pero comparado con los huesos de esta y esta, tendría este tamaño. Supuestamente del mismo género. Vivió hace 40 millones de años en la Patagonia chilena y argentina. Por lo tanto, esta podría ser la rana más grande del mundo. Y este mismo género está solo en Chile. Y la rana grande. Esta rana existe hoy en día y está en peligro de extinción. La mayoría de los anfibios actuales están en peligro de extinción. ¿Por qué? Adivinen por qué. Por el hombre. Primero, calentamiento global. Segundo, contaminación de las aguas. Tercero, invadir los humedales. ¿Ya? Las represas que tapan los ríos. Por ejemplo, en verano, esta rana que vive desde Coquimbo hasta Puerto Montt, prácticamente todas las zonas de Chile, sufre mucho en esta época. ¿Por qué? Los campesinos vienen y drenan las acequias, drenan todos sus estanques para prepararlos para nuevamente para el verano. ¿Qué pasa? Atrapan muchas ranas. Y lamentablemente las sirven, se las comen. El problema es que esta rana se protegía. Hay muchos criaderos de ranas hoy en día, y algunos, por la poca utilización, hay muchos que están supuestamente sacando ranas en la especie silvestre en vez de criarlas, porque así se ahorra más plata. Y lo están sirviendo como una existencia, ¿ya? Como fue de apoyo, dicen. Y esta rana es enorme, es bastante grande, mide 20 centímetros, pesa casi 1 kilo. ¿Ya? En general, todos los sapos y ranas del mundo están en peligro de extinción. La mayoría, por lo menos. Por culpa del hombre. ¿Ya? Y yo quería terminar justamente la charla hablando de un anfibio así chileno, actual, y que lamentablemente está en peligro para generar conciencia
problemas que existen en este grupo. Me gustaría saber si, después de todo lo que yo he dicho, alguien se puede tener alguna idea de cuál era lo malo en esa imagen que les mostré delante. ¿Alguien tiene alguna idea? Se la voy a volver a mostrar. Para que me digan qué creen ustedes que es lo malo. Aquí. ¿A alguien se le ocurre qué es lo malo? O mejor dicho, qué es lo que está desfasado. Les voy a decir algo. Con esto terminamos. Hace poco, antes no te vayas porque esto te va a importar. Ya, apúrate. Hace poco, gracias a la genética, nuevamente, esto cambió. Y cambió en algo muy importante que se venía teniendo por mucho tiempo. Si ustedes se fijan acá, están los sinápsidos, los sonápsidos, los diápsidos. Significa, se refiere a los tipos de fenestración o perforaciones que tiene nuestro cráneo. Los sinápsidos tienen una perforación acá baja, que es la que forma un cuerpo cigomático. Ya, cuando ustedes se tocan aquí, toquen aquí la carita, por favor. Y aquí ustedes van a ver que hay un hueso que pasa por dentro de un hueso que mueve esta mandíbula, el músculo mastelero. Pasa por ahí. En el caso de los diápsidos, tiene dos fijas, ¿ya? Saltan este músculo que llega hasta bien arriba en el cráneo. Y en el caso de los anáfidos no tiene ninguna este tipo de formación. El músculo pasa por dentro. Y los quelonios se consideraban anáfidos modificados, que tenían una apertura más arriba por acá, pero que estaba abierto, no estaba cerrado. Lo formaba un círculo. Era como una, por así decirlo, una pequeña zarca por el lado, por donde se incrustaba el músculo. Y pensaban que simplemente eran descendientes de estos animales. Hoy en día, recién el año pasado, para que sepan, los estudios genéticos demostraron que estaba mal, que los tortugas no eran anáfidos, eran diápsidos con una reversión ósea, y que estaban muy cercanos a los arcosaurios, o sea, a los cocodrilos, los dinosaurios y los aves. Así que este esquema, que hasta el año pasado todo bien, hoy está mal. Así que para que le avisen al aplicador, para que le dejen de mostrar esto. Le traje algo más moderno, algo más actualizado. Les voy a buscar una imagen que justamente muestre a la tortuga como corresponde a la actualidad, que los estudios genéticos originales cerca de los arcosaurios. Con eso termino y espero alguna pregunta. Obvio, yo siempre soy puntual. Y eso que me está alargando. ¿Y qué pasa con Canimeria? Canimeria, ¿dónde queda? ¿Cuál? Mesosaurus, Canimeria. Ah, no, mira, esos son siguen estando en su grupo. Pero tenemos que las tortugas, que son los vertebrados actuales, te explico, los mesosaurios y todo eso, son anápsidos. Pero las tortugas, según lo que indicarían los genéticos, serían diápsidos muy modificados. O sea que perdieron estos arcos que forman acá y se quedaron simplemente con una pequeña hendidura. Y dan la impresión que obviamente son anápsidos, pero en realidad son diápsidos muy modificados y muy cercanos acá, a este unión, por aquí. Están para el lado de los arcosaurios que son pteridosaurios. ¿Ya? Y este grupo, lamentablemente, como solo nos pasamos los fósiles, no hay ninguna muestra genética, sigue tal cual como sigue hasta ahora. Porque no hay muestra genética que hacer. Sí, se lo voy a mandar. Consultas. Sebas. Va, perdón. Alonso. Entonces las tortugas no serían anápsidos. No. Y entonces, si nos basamos en eso, ¿no quedan anápsidos vivos? No, lamentablemente ya. Todos los anápsidos están Todos los análisis tienen aquí. Enrique, señorita. Ya. Mira, una duda enorme. Yo buceé mucho cuando joven, buceé bastante. Entonces, de las cosas que tú aprendes cuando buceas, es que vas observando en el mundo marino que se reproduce un poco lo que pasa en tierra firme. Hay peces que son vegetarianos, hay peces que ya empiezan a comer moluscos más pequeños, y peces que ya son grandes depredadores de peces más grandes. Entonces yo pensaba que el paso de la vida a la Tierra, primero posiblemente, aparte de los invertebrados pequeñitos, qué sé yo, pasaban los vegetarianos, luego los pequeños carnívoros y luego los grandes carnívoros.
veía, por ejemplo, que en la vida en el mar, en que se ven claramente los congrios, las morenas, que son bichos muy como culebras, que viven en pequeños agujeros muy angostos, en cambio otros que viven en agujeros muy grandes. Entonces creía que la Tierra había sido conquistada en parte primero por peces vegetarianos, luego por carnívoros, que habían formado las grandes familias terrestres. No me pensaba que la vaca saliera de un gran carnívoro, sino que más bien de un pez vegetariano. Lo que pasa es que los primeros peces, de los que estamos hablando, los característicos, en su mayoría, hasta donde se creo todos, no lo conozco ninguna excepción, eran depredadores. Entonces nuestros ancestros, de por sí, todos ese grupo eran depredadores. Y obviamente cuando llegaron a la Tierra, su objetivo principal iban a ser los artrópodos. Para fortuna nuestra en ese momento, ya había artrópodos, ya había insectos, ya había arácnidos. Ya podríamos encontrar personas, estaba la negra neura, hasta el libélula gigante. Estaba, por ejemplo, el sismonoscorpio, que era un enorme escorpión de 1 metro de largo, el artopleura, un 100 pies de 2 metros. Y obviamente, cuando llegaron los vertebrados, se encontraron con marcanes, que eran exquisitos para ellos. Pero el detalle está en que en su ambiente acuático también hay alimentos. Es más, se sabe que, por ejemplo, el Ictiosteca comía más peces que insectos, por la forma de los dientes. Entonces me llega a pensar, ¿para qué salir? Si su alimento principal estaba en el agua. La razón es como la que está explicando un cambio climático. El hecho de que los niveles del mar subieran y bajaran tan bruscamente, o el hecho de que todas estas zonas de pantanos, por ejemplo, que se forman cerca de los marismas, de los estuarios, se perdiera cuando bajaba el mar, subiera el hecho de que las lluvias empezaban a perder también cuando había épocas glaciares, hacía que los lagos, todo eso se secaran. Y estos animales tenían que buscar la forma de salir de este ambiente y buscar otro lago, otro río chuelo, para volver al agua. Porque si se quedaban ahí se iban a morir. Porque lamentablemente la presencia de los dignios, que es la idea de cruzarse, de profundidad y permanecer en esta capucha, como un capullo de mucosidad, ya sirve por 1 año, máximo 2. Pero estamos hablando de cambios que eran muy radicales, que podían durar varios años. Entonces, tenían que tener la capacidad de trasladarse por tierra hasta nuevos lugares con agua. Y ahí es donde esta necesidad, ¿ya?, sumada a las mutaciones, en algún punto, por ciertas mutaciones que permitían mover las aletas de esa manera, y, dadas las condiciones, pudieron salir. ¿Ya? Pero fue una condición, como digo, que fue principalmente motivo por los cambios ambientales, más que por un tema alimenticio. Ya, o sea que los herbívoros de hoy, vaquita y esas cosas, no vienen de un pez vegetariano, no. Es más, por ejemplo, si uno habla de los reptiles, los primeros reptiles eran carnívoros. Los primeros reptiles eran carnívoros. Ya. No había, los primeros reptiles, los primeros saurópodos, no hay registro de que fueran herbívoros. Tampoco, perdón, eran insectivos, porque eran pequeños. Los primeros mamíferos, ya después de Trianaxodon, cuando estos eran los primeros mamíferos, eran insectivos. O sea que el herbívoro puede venir de un cantante Exacto. carnívoro. Por ejemplo, se cree que el ancestro de los dinosaurios era carnívoro. Entonces, hasta el gran saurópodo, uno puede ver que es herbívoro, desciende de carnívoros. Es más, se cree que las crías de saurópodo, por ejemplo, en su primera infancia, podían comer insectos, incluso carroñas, para poder aumentar su masa corporal tan rápido. Porque simplemente cuando puras plantas iban a tener ese ritmo de crecimiento tan alto que tienen los saurópodos. Y también se sabe, por ejemplo, que algunos terópodos, cuando eran crías, también podían comer plantas. Porque ellos también tenían que mantener un consumo de alimentos tan grande. Obviamente, persiguiendo una presa o no le iba a rendir la suficiente cantidad de calorías. Así que incluso estos animales también tenían una conducta omnívora en su primera infancia. ¿Por qué? Porque decían que era un animal que era carnívoro o omnívoro. Pero generalmente todos son ancestros carnívoros, rara vez son ancestros omnívoros. Señorita. La idea de la biblioteca entre comillas es porque, ¿se acuerdan cuando expliqué lo que eran los grupos polifiléticos, parafiléticos y monofiléticos? Si uno, depende de qué es lo que se entiende por anfibio. Si tú me hablas de que son todos
esto según lo que dice la RAE, que son estos animales que cuando son pies membrantes, cuando son adultos sin pulmones, que viven en tierra y viven en agua. Claro, abarcaría todo este grupo de los que hablé hoy día. Pero el problema es que sería un grupo parafilético. ¿Por qué? Porque los reptilomorfos tendrían los amniotas. Y ahí ya no los consideramos anfibios. Entonces estaría, por así decirlo, para que lo veas como un arbusto, estaría podado por un lado porque estaríamos dejando los amniotas separados. Y el grupo parafilético. Entonces, este concepto de anfibio, si uno lo restringe más hacia los anfibios actuales y sus ancestros directos, pero el problema es que sería un grupo parafilético. ¿Por qué? Porque de los reptiliomorfos tendrían los amniotas. Y ahí ya no los consideramos anfibios. Entonces estaría, por así decirlo, para que lo veas como un arbusto, así creciendo como un árbol, estaría podado por un lado porque estaríamos dejando los amniotas separados. Sería un grupo parafilético. Entonces, este concepto de anfibio, si uno lo restringe más hacia los anfibios actuales y sus ancestros directos, eso podría considerarse anfibio sin entrar a chocar con los ancestros de los amniotas, que son los demás, como los reptiles y los mamíferos. El problema es que a su vez, lo que corresponde a ancestros de los anfibios actuales, hay un gran problema. Como expliqué, hay una disputa de cuáles son los ancestros verdaderos. Hasta ahora, como les digo, la hipótesis de los temnospóndilos es la que va ganando. Pero aún siguen habiendo detractores, no hay un consenso general. Entonces, el definir lo que queda dentro de este grupo que nosotros llamamos anfibios es complicado. ¿Qué es lo que se queda afuera? ¿Qué es lo que queda dentro? Un poco arbitrario. Todavía no hay nada así de cierto. Por eso el concepto de anfibio es como entre comillas, porque todavía no sabemos muy bien cómo definir anfibio. ¿Ya? Ese es el problema, no sabemos cómo definirlo muy bien. No sabemos qué es lo que queda dentro y qué es lo que queda afuera. ¿Ya? y ya había una mano arriba primero. Bueno, tengo dos preguntas. La primera más interesante y la segunda. Si hay tanta diferencia entre los primeros anfibios, ¿es factible que ellos hayan evolucionado de ancestros distintos, pero han tenido una evolución similar y por eso sean genéticamente tan distintos a pesar de estar, entre comillas, emparentados lejanamente? Lo que pasa es que, obviamente, como les digo, existe esta otra teoría de que dice de que no tienen un ancestro común, sino que están diferenciados. El punto es definir si este ancestro común, el último ancestro común, ¿ya? Es un ancestro común también con otros temnospóndilos, por ejemplo, en este caso, y que estarían en familias separadas, por ejemplo, o si justamente de ahí ya terminan los temnospóndilos y inmediatamente vienen los lisanfibios, que son los anfibios actuales. El corte, ¿dónde se hace el corte? La genética te da un aproximado. Te dice, por los relojes moleculares, en base a cuántas mutaciones se producen cada cierto tiempo, te pueden decir, en base a tal diferencia de genes, podemos calcular, estimar que hace 380 y tantos millones de años a 360 y tantos ocurrió tal divergencia. Ok. O hace 300 y tanto, o 200 tanto. Pero son rangos. Te dan una fecha puntual ahí. Como para ir y buscar el sustrato, buscar el fósil. No. Y lamentablemente, como te digo, por ejemplo, los temnospóndilos vivieron hasta el Cretácico. Entonces, saber en qué punto ocurrió esta división, para colmo, como te dije, en los lisanfibios, tenemos los más antiguos son del Triásico. Y sabemos que su ancestro común está en el Pérmico. O sea, hay una brecha que nos falta rellenar con fósiles. Incluso con los otros lisanfibios, por ejemplo, como los urodelos, que son estas salamandras, son del Jurásico, los más antiguos, los fósiles. Nos faltan el Triásico y el Pérmico, más aún. Entonces, falta aún más porque lamentablemente estos animales, por vivir en agua, tienen un problema, que la mayoría de sus peces no existe el mismo líquido, la presión. Por lo tanto, la fuerza que ejercen sobre sus huesos es menor, por lo tanto la osificación o la dureza que tienen estos huesos es menor que la dureza que tiene un vertebrado terrestre. Lo que hace que sus huesos sean más frágiles y sean más difíciles de conservar. Es un problema enorme, los peces cuestan un mundo conservarlos. Son raros, cuando uno encuentra un fósil de un pez perfecto, date por haber ganado la lotería. Porque es una maravilla única que no se te va a repetir nunca más en la vida y si tienes 2 veces, ya ahí ya andas a jugarte el loro al tiro. Entonces ya hay una definición de que ambos salen de una especie que ya vivía en tierra y se movía en tierra, no es posible que hayan sido
dos peces distintos que han salido a la Tierra? No, por los rangos de fechas que nos da la genética, no alcanzan los ancestros de los peces para cuadrar con los ancestros de los actuales anfibios. Tienen que ser algún anfibio, algún de estos anfibios que te digo yo, entre comillas,